Muy buen día, apreciados estudiantes. Hoy nos encontramos nuevamente para retomar nuestros procesos de autoformación. En esta ocasión abordando el tema de magnitudes. ¿Qué son las magnitudes? Las magnitudes son cantidades medibles, es decir, a las que se les puede asignar valores numéricos como resultado de un proceso de medición. A manera de ejemplo tenemos la distancia, que se mide en metros, kilómetros, centímetros, y el tiempo, que se puede medir en horas, minutos, días, segundos, etcétera, ¿cierto? Vamos a mirar otro tipo de magnitudes. Continuemos. Miremos, ¿quiénes de estas magnitudes o de estas expresiones que están en pantalla representan una magnitud? Recordemos que las magnitudes son aquellas que se pueden medir. ¿Listo? Miremos la presión. La presión. La presión, recuerden que es una fuerza, la cual hay aparaticos que nos ayudan a medir la presión. Hay un aparatico para medir la presión arterial, el barómetro que nos ayuda a medir la presión atmosférica. Como hay aparatos que me ayudan a medir la presión, entonces decimos que sí es una magnitud. La fuerza es toda acción que puede ejercerse entre cuerpos que le permiten cambiar del estado en el que están. Si están quietos se mueven y si están en movimiento pueden quedarse quietos. Y también se puede medir a través de un dinamómetro. Como aparece este elemento de medición, entonces podemos decir que la fuerza también es una magnitud. La masa es la cantidad que tiene un cuerpo, la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, esa también se la puede medir, de cuánto material está hecho algo. Entonces, eso también se puede medir. Y ahí, por ejemplo, están los gramos, los kilogramos. Por tanto, como se puede medir, decimos que es una magnitud. La tristeza. Nosotros decimos, estoy muy triste. No, estoy más o menos triste, pero no le podemos asignar una cantidad numérica. Como no le podemos asignar una cantidad numérica, no se puede medir, no se puede cuantificar. Cuando no podemos cuantificarla, entonces decimos que no puede ser una magnitud. ¿Listo? Y finalmente la distancia. La distancia, si recordamos, tenemos muchos instrumentos de medidas, la más cercana a nosotros. Entonces está el metro, está la regla, podemos medir, podemos asignar un valor numérico. Están los centímetros como unidades de medida, los metros, bueno, etc. Por tanto, consideramos que la distancia es una magnitud. Ahora continuemos con nuestro proceso. Después de mirar algunos ejemplos de magnitudes, vamos ahora sí a mirar que cuando hablamos de magnitudes necesariamente necesitamos referirnos a dos partes. La razón, que es la relación que existe entre dos o más magnitudes. En este caso hay mira aquí dos magnitudes, distancia y tiempo se están relacionando, de las cuales salieron estos datos. La relación, y se representa a través de una división o una fracción. Arriba vamos a colocar la distancia y abajo el tiempo. Entonces, para 9 metros se recorrieron 9 metros de distancia. ¿En cuánto tiempo? En 3 segundos. Listo, aquí tenemos una razón donde estamos comparando, donde estamos relacionando la distancia y el tiempo, 9 tercios. También tenemos que trabajar con las proporciones. Las proporciones son la igualdad de dos o más razones. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces la razón que teníamos anteriormente, vamos a igualar la otra razón. ¿De dónde sale esa otra razón? De la misma información que teníamos antes. Distancia contra tiempo, porque recuerden que esto es distancia y esto es tiempo. Entonces distancia, voy a coger acá 3 metros, se recorrieron en 1 segundo. En 1 segundo. Listo. Aquí hay una igualdad de razones, por tanto, decimos que es una proporción. Ahora, toda proporción, cuando hablamos de proporción, también podemos hablar de una constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad nosotros la utilizamos en la química, en la física, en nuestros talleres cuando hacemos conversiones, ¿sí? Entonces, ahí los profes utilizan un término bastante particular, factor de conversión, el cual se conoce como la constante de proporcionalidad. ¿Y de qué depende? De esa razón, es decir, de la relación que tiene tanto la distancia y el tiempo, o la relación que tienen las magnitudes que estamos relacionando.
Ya más adelante vamos a hablar de ellas. Cuando hablamos de proporciones, tenemos que hacer referencia a la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Esta qué es? Miren, aquí tenemos dos razones, donde las que están en azul se llaman extremos y los que están en rojo se les denomina medios. ¿Y qué me dice la propiedad? Atentos. La multiplicación o el producto de los extremos va a ser igual a la multiplicación o producto de los medios. Entonces, si yo tengo en cuenta esta propiedad, entonces podemos decir, vamos con algunos ejemplos. Entonces, determinar si las siguientes razones conforman una proporción. Tenemos entonces la razón con la que empezamos a trabajar anteriormente. Entonces, ¿será esta una proporción? Pues es una igualdad de razones. Miramos de dónde salió. Ahora sí verifiquemos que así sea. Vamos a aplicarle el concepto. Entonces, 9 por 1 será igual a 3 por 3. Vamos a ver, 9 por 1, 9, 3 por 3, 9, por tanto son iguales. Y como son iguales, entonces decimos que estas razones sí son proporciones. Miremos otro ejemplo. Tengo estas dos razones que están igualadas, entonces es una proporción. Miremos si cumple con las condiciones. Entonces, multipliquemos los extremos. Entonces, 2 por 4 será igual a 7 por 5. 2 por 4 me da 8, 7 por 5, 35. ¿Estos son iguales? No. Como no son iguales, son diferentes, entonces decimos que esas razones no son proporciones. Una de las formas de utilizar las proporciones es precisamente en el cálculo de valores de incógnitas, ¿sí? De valores desconocidos. Entonces miremos, aquí hay una expresión matemática, es una proporción. Por tanto, se cumple esta propiedad. Vamos a aplicarla. Entonces me quedaría 2b sería igual a 7 por 6. Hagamos la multiplicación respectiva. 7 por 6, 42. Listo, voy a repetir la expresión. 2 por b no puedo multiplicar. Pero entonces necesito buscar un número que multiplicado por 2 me dé 42. Si no es tan fácil realizar ese proceso, entonces vamos a utilizar el concepto de ecuaciones. El 2 está multiplicando. Lo vamos a cambiar al otro lado del igual a dividir. Listo, hacemos la división y ya sale nuestro valor 21. De aquí decimos que para que esto sea una proporción, b tiene que valer 21. Listo, chicos y chicas, aquí hemos llegado al final de este primer trabajo con respecto a las magnitudes. Hay que seguir mirando los videos que vienen a continuación. Vamos a trabajar. Feliz tarde.